Libro Adventismo Histórico, del pastor Colin Standish, primera parte. ¿Cuáles son las principales creencias de lo que ha venido a ser conocido como Adventismo Histórico? Introducción. A mediados de los años 90 fui comisionado por el entonces editor de la revista Ministry, Elder David Newman, para escribir un artículo para Ministry titulado como Adventista del Séptimo Día Históricos. Eso fue lo que hice. El editor de Ministry le había dicho a un profesor de la Universidad de Andrews si podría escribir el punto de vista contrastante. Fui aconsejado por varios fieles pastores adventistas del séptimo día, quienes me advirtieron que el artículo no sería publicado porque estaba muy bien escrito. Los asesores dijeron que no existía forma correcta de contestar mi disertación. Eso resultó ser. Elder Newman me escribió una carta rechazando el artículo, en la cual afirmaba que él no ofrecía ninguna razón para el rechazo. Este folleto que usted tiene en sus manos está basado en ese artículo. El título Adventista del Séptimo Día Históricos no fue escogido por mí. Yo creo que el término está equivocado. No creo que sea necesario agregar algún adjetivo al nombre que Dios le ha dado a su pueblo. Además, yo creo que si en el siglo XIX los adventistas del séptimo día hubieran aceptado el mensaje de Cristo, nuestra justicia, el pueblo adventista del séptimo día ya estuviera en el hogar celestial hace mucho tiempo. Para estar listo para la lluvia tardía y la traslación, los fieles adventistas del séptimo día hoy necesitan resistir en cada punto, soportar cada prueba y vencer al precio que sea. Testimonios, volumen 1, página 187. Adventismo histórico es un término comúnmente usado para identificar las creencias de aquellos que se han opuesto a la intrusión de la nueva teología en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los años 1970 y 1980, la cual, aunque está de acuerdo en las raíces del Adventismo del Séptimo Día, retrocede a la reforma del siglo XVI. Mientras el adventismo histórico cree que Dios ha derramado mucha gran luz sobre su pueblo del fin del tiempo. Después de la sesión de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis, donde la justificación por la fe fue el centro del tema, la hermana White definió los pilares de la fe adventista. Ella dice así: los sucesos ocurridos en 1844 fueron un periodo de grandes eventos, abriendo nuestros ojos atónitos a la purificación del santuario ocurriendo en el cielo, habiendo definido la relación de Dios con su pueblo sobre la tierra, además el mensaje del primer y segundo ángel y el tercero, desplegando el estandarte en el cual están inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los puntos distintivos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo, amante de la verdad, y el arca conteniendo la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento iluminó con sus poderosos rayos el camino de los transgresores de la ley de Dios. La no inmortalidad del inicuo fue un asunto comprendido. Consejos a escritores y editores, página 30. Énfasis en la verdad presente. Los adventistas del séptimo día históricos enfatizan creer y proclamar el mensaje de justificación por la fe, revelado a través del estudio de verdades como el mensaje del santuario, la ley de Dios, el sábado como séptimo día
y la mortalidad del hombre. Ellos aceptan que estos mensajes son verdades centrales alrededor de las cuales todas las otras verdades bíblicas se agrupan. Ellos creen que estos temas deben ser fuertemente enfatizados y que la falta de ese énfasis por parte de muchos predicadores ha provocado que Satanás gane una marcada ventaja en la iglesia. Ellos apoyan este punto de vista de los escritos de la hermana White. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Libro Primeros Escritos, página 63. Algunos adventistas del séptimo día pueden anhelar el pasado, pero esto no es cierto para la mayoría de los adventistas del séptimo día históricos. Si los miembros de la iglesia adventistas en sus primeros años se hubieran mantenido unidos en una verdad santificada, el pueblo de Dios habría recibido la lluvia tardía. El fuerte clamor hubiese sido dado al mundo, la prueba se hubiera terminado y Jesús hubiese regresado hace mucho tiempo. En vez de lamentar las fallas del pasado, los adventistas del séptimo día históricos buscan demostrar que una conexión con Jesús le permitirá a él transformar sus vidas, de modo que esta generación no le falle a Jesús como las generaciones anteriores. Debido a que los adventistas del séptimo día históricos rechazan los conceptos plurales de muchos teólogos contemporáneos, a menudo ellos son vistos como rígidos e intolerantes. Sin embargo, para ellos es esencial que se mantengan inquebrantablemente fieles a la palabra de Dios y a su justicia. Amando al pecador y al apóstata, ellos se oponen fuertemente a la opinión y conducta de los que traen falsas teorías y prácticas a la iglesia. Algunos creen que los adventistas del séptimo día históricos son retrógradas, que se resisten a la nueva luz. Sin embargo, los adventistas del séptimo día históricos han sido frecuentemente líderes en el descubrimiento de la más profunda y completa verdad de la palabra de Dios, ya sea en el área de doctrina, el estilo de vida, incluyendo la vida saludable o de la práctica cristiana. Ellos creen fervientemente que el camino a la justicia brilla más y más sobre el pueblo de Dios hasta que el día es perfecto. No obstante, ellos están convencidos de que ninguna nueva luz estará en conflicto con la luz establecida. Su convicción es que la mayor parte de la luz que está siendo empujada sobre la iglesia en la actualidad no cumple con dicho criterio. Apoyo a la proclamación del Evangelio eterno. Los adventistas del séptimo día históricos reconocen que el único evangelio que será proclamado a cada habitante de la tierra es el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Este es el Evangelio que ellos entienden que debe ser conocido, creído, vivido y proclamado a todos.
Ellos ven esto como el evangelio que Jesús señaló, que sería predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, como está escrito en Mateo, capítulo 24, verso 14, antes de su segunda venida. Este evangelio se encuentra en 4 segmentos. Primero, temed a Dios. Segundo, dadle gloria a Él. Tercero, porque la hora de su juicio ha llegado. Y cuarto, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un evangelio centrado en Dios totalmente, que no cae ni en el legalismo ni en el antinomianismo, creencia que enseña que el evangelio nos libera de la obediencia a la ley. El concepto bíblico de temed a Dios se ajusta perfectamente con el énfasis del fin del tiempo sobre Cristo, nuestra justicia. De todas las definiciones bíblicas de temed a Dios, ninguna sobrepasa la definición de Dios en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 14 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para tu bien. Este texto revela a Dios como interesado en el supremo bien de su creación. Si vamos a lograr este supremo bien, vamos a seguir los pasos de Jesús, guardando sus mandamientos. Esto nos conduce a reconocer que solo puede ser logrado a través del poder de Cristo que mora en nosotros. Los adventistas del séptimo día históricos creen que justificación y santificación son 2 gemelos siameses inseparables. El separarlos es igual a anular a ambos. Justificación es nuestro perdón e indulto a través de la fe en la sangre de Cristo. Santificación es nuestra purificación a través de la fe en la misma sangre. Los adventistas del séptimo día creen que muchos rechazan a la santificación como parte del evangelio debido a que han aceptado la doctrina romana católica, en la que santificación son obras buenas del hombre. Es común escuchar a algunos decir que poner la santificación junto a la justificación en el evangelio es papal. Otros han dicho que poner justificación y santificación juntas en el evangelio es cometer adulterio espiritual. Aún así, la Biblia enseña que la misma fe es la que justifica y santifica. Jesús dijo: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 26, verso 18. La Biblia enseña que la misma fe que justifica, además santifica, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreo capítulo 13, verso 12. Esta es la sangre del nuevo pacto, la cual está disponible para hacernos perfectos para cada buena obra. Podemos ver además Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 y Hebreos capítulo 10, verso 10. Hebreos capítulo 13, verso 21. Elena de White define el papel de Dios obrando en la salvación como lo siguiente: si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Mensajes selectos, tomo 1, página 377. Los adventistas del séptimo día históricos
creen que nuestro derecho y condición para el cielo están anclados en el ministerio y muerte de Cristo. Frecuentemente, el Nuevo Testamento pone justificación y santificación juntas en el Evangelio. Los textos usados por adventistas históricos incluyen: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos, capítulo 26, verso 18. También podemos ver Romanos, capítulo 8, verso 21, Apocalipsis, capítulo 22, verso 11, Juan, capítulo 3, verso 5, y Mateo, capítulo 6, verso 12 al 13. Los adventistas del día histórico, los adventistas del séptimo día históricos, no encuentran una respuesta sincera en el catolicismo de Agustín, el cual limita la visión de algunos de los reformadores del siglo XVI. Ellos ven peligrosas similitudes entre el concepto de salvación de Agustín y el de varios evangelios que actualmente encuentran aceptación en la Iglesia Adventista del séptimo día. Ellos rechazan los conceptos de Agustín del pecado original, la predestinación, una vez salvo, siempre salvo, y la naturaleza no caída de Cristo. Victoria completa a través de Cristo. Los adventistas del séptimo día históricos basan su aseveración sobre la toda suficiencia de Cristo, reconociendo que sin Cristo nada podemos hacer, como está escrito en Juan, capítulo 15, verso 5. Y en Marcos 10, 27 dice: pero con Dios todas las cosas son posibles. Ellos afirman su fe por promesas como: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, verso 25. Podemos ver también segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, Tito capítulo 2, verso 11 y Judas 1, 24. Los adventistas del séptimo día históricos creen que la salvación es por gracia a través de la fe. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los adventistas del séptimo día históricos aceptan por fe que todos los esfuerzos del cielo son dirigidos para su salvación. De este modo, Dios provee el poder para resistir al diablo. Podemos ver capítulo 4, verso 7. Mientras que la fuerza humana no dará la victoria sobre cada tentación, la sumisión diaria a Dios provee la fuerza divina para la victoria constante. Los adventistas del séptimo día históricos creen que la tendencia actual de muchos al declarar que no podemos vencer al pecado en esta vida es una negación de las Escrituras. Ellos creen que tal negación está guiando a un gran número a la seguridad carnal mientras están siendo conducidos a la destrucción eterna. Ellos sostienen que la Biblia es clara en este asunto. Tito capítulo 2 versos 12 y 14 dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Podemos mirar también Zacarías capítulos 3, verso 3 al 7, Filipenses capítulo 2, verso 13, Hebreos capítulo 9, verso 14, capítulo 10, verso 22 y capítulo 13, verso 21. También podemos ver segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 11, Gálatas, capítulo 5, verso 16 y Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Los adventistas del séptimo día históricos no pueden entender cómo un pueblo que una vez creyó que los santos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús puedan ser girados 180 grados por el engaño malicioso, de modo que ahora muchos creen la mentira de Satanás de que el hombre no puede obedecer la ley de Dios. Si vemos Patriarcas y Profetas, página 77, esta falsedad implica que Dios no tiene el poder para otorgar la victoria, o que Él escoge no ejercer tal poder. Es sobre este asunto de la vida victoriosa cristiana que los adventistas del séptimo día históricos creen que la disposición del pueblo de Dios para el regreso de Jesús es predicada. Ellos creen que el remanente tendrá una experiencia diaria de victoria a través de Cristo. Y hasta que esto no suceda, al pueblo de Dios no le será confiado el poder de la lluvia tardía. Sofonías capítulo 3, verso 13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La santificación es esencial para la unidad en la verdad. En su predicación, Cristo dio la clave para la unidad. Juan 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hasta que el pueblo de Dios sea santificado por la verdad, no puede estar unido, y Dios no puede confiarle el Espíritu Santo. Un gran número podría rechazar la verdad presentada debido a los defectos de carácter de quienes presentan la verdad. Así Dios llama a un pueblo que sea santificado en obediencia a la verdad. Podemos ver Efesios capítulo 4, versos 12 al 15. Pedro presenta hermosamente el principio que está en Primera de Pedro capítulo 1, verso 22 y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Cuando reconocemos que Cristo es la verdad, podemos mirarlo en Juan capítulo 14, verso 6, el carácter cristocéntrico de este mensaje no se pierde. La hermana White se apoya en la Biblia cuando dice: no hay santificación fuera de la verdad, la palabra. Principios de Educación Cristiana, página 432. Esta santificación proporciona unidad. La unidad es el seguro resultado de la perfección cristiana. La vida santificada, página 85. Con este entendimiento y su sincero deseo de unidad, resulta obvio por qué los adventistas del séptimo día históricos protegen tanto la verdad bíblica. No es de extrañar que ellos rechacen el pluralismo fuera de lugar como una herramienta de engaño. Ellos resisten resueltamente cualquier concepto que implique más de un camino para la salvación.
Creen que la verdad debe ser apreciada, protegida y sobre todo, a través de Cristo, viene a ser el latido de sus vidas. Aceptando que la justificación por la fe es la base de la verdadera conversión, ellos creen que el resto del Evangelio eterno es la consecuencia lógica. Ellos perciben que el primer objeto de su misión es enseñar los verdaderos principios de la conversión, para que una vez que nuestras vidas hayan sido totalmente rendidas a Cristo, entonces nuestras mentes serán abiertas a otras preciosas verdades de la Escritura. Tras el mensaje de conversión está el llamado a darle gloria. La persona convertida buscará la gloria de Dios a través de las buenas obras. Podemos ver Mateo capítulo 5, verso 16. Y vivirá una vida que, por su vestido y estilo de vida saludable, atraerá personas hacia su Salvador. Podemos ver también Primera de Pedro capítulo 3, verso 3 y 4 y Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Los adventistas del séptimo día históricos ven el mensaje de la cruz como parte integral del mensaje del santuario y enteramente esencial para el ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Ellos ven que el tercer segmento del Evangelio eterno está centrado sobre el juicio investigador, enfatizando que su Salvador se pone de pie por su pueblo en el juicio. Podemos ver Daniel capítulo 12, verso 1 y capítulo 7, verso 22. Este mensaje provee una maravillosa fe para los billones de personas en esta tierra quienes están agobiadas por la culpabilidad. En el cuarto segmento del Evangelio eterno, ellos entienden que el mensaje del sábado reconoce la soberanía de Cristo, su poder creador, su señorío y su legítima demanda de lealtad y adoración de todos. Ven la centralidad del sábado en la santificación. Podemos leer Éxodo capítulo 31, verso 13, y el sellamiento de los santos. Proclaman el sábado como la señal distintiva del pueblo fiel a Dios en los últimos días. Esta va a ser la prueba final de lealtad antes del cierre del período de prueba.